Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Bienvenidos. Esto es Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Muy buenas noches, hermanos. Como todos los viernes, ya estamos aquí en Radio Koinonía. Gracias por escucharnos, gracias por seguir sintonizando Radio Koinonía. Estamos meditando en el Padre Nuestro de Santo Tomás de Aquino. Estamos viendo ahora el Padre Nuestro. Ya hemos visto los 10 mandamientos y hemos visto el credo también, lo hemos ido meditando conforme va pasando el tiempo. Y ahorita pues estamos meditando el Padre Nuestro. Gracias a aquellos hermanos que sintonizan Radio Koinonía, muchas gracias por seguir con esta estación de su radio, Radio Católica, para todos nosotros los católicos. Un saludo también a nuestros hermanos enfermitos de la comunidad de Koinonía. Y un saludo a aquellas personas que también están enfermitos y están escuchando la radio y esperando que les haga compañía esta radio para que ellos puedan pasar un momento agradable y estar escuchando radio que les pueda ayudar en su vida, en su estado emocional, porque a veces necesitamos de alguien que nos platique y de alguien que nos ayude, que nos dé unas palabras de aliento, unas palabras de consuelo. Y qué más que la palabra de Dios es la que nos consuela, es la que nos da ese aliento. Bien, hermanos, todo esto lo hacemos para gloria de Dios Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, estamos viendo el Padre Nuestro. Esta oración es una oración dominical, como nos dice el Padre Santo Tomás de Aquino. Nos va meditando pausadamente porque lo hemos visto que el Padre Nuestro a veces lo hacemos muy rápido. Entonces el Padre Nuestro, cada vez que nosotros lo recitemos, debemos de hacerlo conscientes de cada frase de la que nuestro Señor Jesucristo nos instituyó cuando sus apóstoles les dijo: enséñanos a orar. Y entonces en esa oración es la que nos dio nuestro Señor. Nos dice Santo Tomás que debe ser confiada, debe ser recta, ordenada, devota y humilde. Debe ser confiada para acercarnos sin vacilación al trono de la gracia. Entonces ya habíamos visto que debe ser confiada para que nosotros estemos seguros de que el Señor nos escucha. Debe ser recta también porque debemos de pedir lo que es justo, lo que nos conviene, no pedir cosas injustas, cosas que no nos convienen. Dice que la oración es una petición a Dios de los dones que nos convienen. Debe ser ordenada también. La oración debe ser también ordenada como el deseo mismo, puesto que la oración muestra el deseo, el orden debido es que en nuestros deseos y oraciones preferimos lo espiritual a lo carnal. Entonces en esto nos dice Santo Tomás también que la oración debe ser ordenada, buscar siempre lo espiritual. También debe ser devota. La oración debe ser también devota porque por la consistencia de la devoción es la que hace que el sacrificio de la oración sea acepto a Dios. Según el Salmo 62, en tu nombre ensalzaré mis manos y mi alma se saciará de ti como médula y suculencia.
Al orar no multipliques las palabras, nos dice en Mateo 6:7. Agustín le dice a Proba que no haya en la oración muchas palabras, pero no se deje de mucho suplicar si persevera el esfuerzo fervoroso. Entonces debe ser una oración constante y también debe ser, nos dice, una oración humilde, así como aquel fariseo y el republicano y el fariseo. Entonces uno decía: yo soy pecador, yo me confieso ser pecador, yo he ofendido a Dios. Y hay personas que van a la iglesia y dicen: pues yo no he ofendido a Dios, yo soy una persona buena. Entonces ahí es donde debemos nosotros de tener esa humildad, sentirnos que somos personas pecadoras. Yo confieso ser pecador. Y también nos dice Santo Tomás de Aquino que la oración es útil y remedio eficaz contra los males. En efecto, nos libra de los pecados cometidos. En el Salmo 31 nos dice: tú perdonaste la iniquidad de mi pecado, por lo cual orará a ti todo hombre santo. Así oró el ladrón en la cruz y obtuvo el perdón, porque Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces nos dice que también la oración es útil y eficaz contra los males. Cuando nos sentamos también, nos libra también del temor de los pecados que pueden sobrevenir, de las tribulaciones y de las tristezas. Cuando nosotros estemos tristes, nosotros nos encontremos en esas tribulaciones, nosotros debemos de hincar las rodillas y empezar a pedirle a Dios su protección, porque también esta oración también nos ayuda en las tribulaciones y las tristezas. También nos libra de las persecuciones de los enemigos. Cuando nosotros oremos, también esta oración nos libra de nuestros enemigos. En lugar, nos dice en el Salmo 108, en lugar de amarme me denigraban, mas yo oraba. Entonces, entre más a uno le digan maldiciones, o uno le tengan envidia, rencor o cosas que le deseen, entonces cuando uno se pone a orar el Padre Nuestro, también sirve para eso, para librarnos de nuestros enemigos. En segundo lugar, es eficaz y útil para la obtención de nuestros deseos. Orando pediréis, creed que lo recibiréis. Y si no somos escuchados, es que no pedimos con insistencia. Entonces debemos estar pidiendo a Dios y orando siempre, y para nuestros deseos, siempre con insistencia. Nos dice: en efecto, es necesario orar siempre y no desfallecer. A veces oramos y oramos y pensamos que Dios no nos ha escuchado, pero nos dice que debemos de seguir orando y orando sin desfallecer. O sea, no debemos de decir: ya no me va a escuchar Dios, ya voy a dejar de orar porque ya no me escuchó. Entonces, también dice que nos convierte en familiares de Dios. En el Salmo 142, que mi oración esté ante ti como incienso. Entonces hace que esta oración nos una como familia a Dios. Entonces, como la palabra Padre Nuestro, cuando decimos, es el primer nombre que decimos en la oración, entonces aquí se deben de advertir dos cosas, nos dice Santo Tomás. ¿Por qué le decimos Padre? Le decimos Padre porque nos creó, por su gobierno y por su adopción. Por esa razón le debemos de decir nosotros Padre Nuestro, porque Él nos ha creado. Todo esto ya lo hemos analizado y lo hemos meditado en los temas anteriores. También, por ser Padre, le debemos cuatro cosas. Le debemos cuatro cosas. Honor, primero. Nos dice en Malaquías 1:6, si yo soy padre, ¿dónde está el honor que me es debido? El cual consiste en tres cosas, nos dice: debemos rendirle alabanza como a Dios. Entonces, eso es lo que hace la comunidad. Cuando termina la Santa Misa, entonces la comunidad le rinde ese honor a Dios, el danzarle, el alabarle. Muchas personas lo ven algo ridículo el alabar a Dios.
el danzarle a Dios, porque es como si estuvieran danzando solos. Entonces, ese es un honor que uno debe de darle a un Dios, a nuestro Dios. El danzarle, el alabarlo, el gritar su nombre, es como si estuviéramos unidos con los ángeles. En ese mismo momento nos unimos todos para rendirle ese honor. En el cielo los serafines cantan todos los días y alaban al Señor. Entonces nosotros, ¿por qué no podemos hacerlo un día a la semana? Alabar al Señor, rendirle ese honor como nuestro Padre. Nos dice: el sacrificio de la alabanza me honra, los cuales deben de estar no solo en la boca, sino también en el corazón. En Isaías 29:13, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. También nos advierte aquí que cuando una persona está alabando a Dios, no solamente es alabarlo y darle ese honor, sino también nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestra vida debe de ser también un honor, como es nuestro Padre. Entonces yo quiero honrar a mi Padre portándome bien con los demás, ayudando a los demás cuando pueda, esforzarme por agradar a Dios. Entonces también no solamente de labios, no solamente de cuerpo puedo alabar a Dios, sino también con mis obras, sino también con mi comportamiento, mi cambio de vida, con mi familia, con todos en mi trabajo, con todas las personas que me rodean. Debo de tener esa armonía con todos ellos para poder expresar a Dios también, rendirle a Dios ese honor a través de mi cuerpo. Nos dice en Corintios 6:20, glorifica a Dios y llevarlo en vuestro cuerpo. Entonces, por esa razón nosotros debemos honrar a Dios. Ahorita regresamos, hermanos. Gracias por seguir escuchando Radio Koinonia. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. ¿Estás pensando qué regalarás esta Navidad? Koinonia Radio te invita a dar ese regalo especial, viviendo y celebrando un concierto navideño. Con el coro de las Hermanas Trinitarias de María de Monte Tabor, este sábado 14 de diciembre en punto de las 7 de la noche, en la futura Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, zona Río. Cupo limitado. Reserva tus boletos al 622-8962. Venta de boletos en cabina de Koinonia Radio, Paulina Río y Centro, y Parroquia Guadalupe, zona Río. Viviendo y celebrando un concierto navideño. Prepara tu corazón al nacimiento del Niño Jesús. Porque tú lo pediste, el grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Sábado 16 de noviembre, en punto de las 7 de la tarde, en el Santuario San Sebastián. Cooperación 50 pesos. Pide informes al 622-8962. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Ya estamos de regreso, gracias por seguir escuchándonos. Mi nombre es Antonio Espinosa, de la comunidad de Koinonia. Le mandamos un saludo a aquellas personas que se están desvelando el día de hoy y están escuchando esta radio Católica. Estamos transmitiendo en vivo desde la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación en la colonia Camino Verde. Gracias por seguir escuchándonos. Estamos meditando el Padre Nuestro. Cómo es que este Padre Santo Tomás de Aquino nos va meditando poco a poco, cómo es que nosotros debemos no solamente de decir el Padre Nuestro como algo rápido, algo como ametralladora,
sino meditarlo. Cada frase que Jesús nos enseñó es una frase escondida, como dice él. Es como un tesoro escondido dentro de esas frases. Entonces nos dice que debemos de decirle Padre porque debemos imitarlo también, porque es nuestro Padre. En Jeremías 3:19, me llamaréis Padre y no dejaréis de marchar en pos de mí. Por eso debemos de portarnos como es Él. Debemos también tenerle obediencia. Nos dice en Hebreos 12:9, mucho mejor es someterse al Padre de los Espíritus, y esto por 3 razones: por su dominio, por su ejemplo y porque nos conviene. Entonces también le debemos paciencia en los castigos. Dicen muchos, Dios no castiga, pero Dios corrige a quien ama. Entonces nos dice en Proverbios 3:11-12, no rechaces, hijo mío, la corrección del Señor, ni desmayes cuando Él te castigue, porque el Señor reprime a los que ama, y en ellos se complace como padre con su hijo. Entonces, por esa razón, nosotros cuando estamos siguiendo su camino y nos portamos mal o nos salimos del camino, entonces de alguna manera Dios nos corrige para volvernos a meter en el camino que ya habíamos trazado. Por esa razón debemos de tenerle paciencia y aceptar, Señor, he pecado contra ti y vuelvo otra vez al camino. Con esto la palabra dice, palabra nuestro, que ya vimos Padre nuestro, indica que somos hermanos, que es de todos. ¿Por qué llamarlo Padre nuestro? Porque todos debemos de amarlo como hermanos, porque si recordamos, todos somos criaturas creadas por el mismo Dios. Cuando nosotros aceptamos su palabra, aceptamos a Dios como nuestro Señor, como nuestro gobernante, como nuestro Padre, entonces nos hacemos hermanos de la misma creencia. Por esa razón son las comunidades. Todas las comunidades llegan a ese punto, terminan en ese punto de unirnos a través de la misma fe, porque yo creo en el mismo Dios que creen todos mis hermanos. Por esa razón nos unimos, porque creemos en un solo Dios. Nos dice en Malaquías 2, ¿no es uno mismo el Padre de todos nosotros? ¿No un solo Dios que nos ha creado? Pues, ¿por qué desprecia cada uno de vosotros a su hermano? Entonces nosotros estamos obligados a hacer el bien a nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque todos somos criaturas de Dios y cuando aceptamos a Jesucristo somos hermanos de fe, hermanos de un solo Padre. Nos dice la palabra que estás en los cielos. Ya vimos Padre nuestro. Ahora la palabra seguiría que estás en los cielos, lo cual puede corresponder a 3 cosas. Nos dice, primeramente, a la preparación del que ora, pues se dice en la encíclica 1823, antes de la oración prepara tu alma para que se entienda que estás en los cielos, es lo mismo que decir en la gloria celestial. A este propósito dice en Mateo 5:12, vuestra recompensa es copiosa en los cielos, y tal preparación debe ser mediante la imitación de las realidades celestiales, porque el Hijo debe imitar a su Padre, por lo cual se dice en Corintios 15:49, así como hemos llevado la imagen del hombre terreno, debemos también llevar la imagen del celeste. Aquí en la palabra que dice que estás en los cielos, nuestro pensamiento, cuando nosotros oremos, cuando nosotros estemos hincados y pidamos a Dios, nuestra mente debe de ir directamente al cielo, no a ningún otro lado, no a ninguna montañas, no a ningún río, no a ningún árbol, no a ninguna casa, sino que nuestro pensamiento debe de llegar, nuestra imaginación hasta donde nosotros lleguemos debe de estar en el cielo,
¿Por qué? Porque esa es nuestra morada, esa es nuestra casa, ahí es donde vamos a llegar, ahí es donde nosotros aspiramos a llegar. Nos dice en Colosenses 3, del 1 al 2, dice: gloria a Dios, si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo, está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, nos dice Santo Tomás, nuestra mente, nuestro destino debe de estar en el cielo. Entonces, cuando nosotros estemos orando, debemos imaginarnos, porque al imaginarnos nos estamos conectando todos a la vez para que nuestro pensamiento esté en el cielo. Nos dice en Mateo 6:21, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Por lo cual les dice el apóstol a los filipenses en 3:20, nuestra morada está en los cielos, y mediante la aspiración a las cosas celestiales, de modo que a quien está en el cielo no le pidamos sino las cosas celestiales, conforme a Colosenses 3:1. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo. Entonces ahí es donde nosotros debemos llevar nuestra mente. Nuestra mente debe de estar enfocada donde está Dios. Imaginémonos el cielo, ya sea con torres de cristal, ya sea unos lagos, ya sea lo que nosotros podamos imaginarnos, a Cristo sentado en el trono. Que nuestro pensamiento, nos dice Santo Tomás, esté enfocado, que todos a la vez estemos unidos y que nuestro pensamiento llegue al cielo. Entonces, por esa razón, cuando nos sentamos o estemos hincados orando, elevemos nuestro pensamiento al cielo, no a un lago, no a una montaña o a un lugar tranquilo con árboles y todo eso, no. Nuestro pensamiento debe de estar en donde va a estar nuestro tesoro, como nos dice en Mateo 6:21, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. También San Pablo nos ha dicho mucho, en nuestro tesoro debemos de atesorar en el cielo, no en la tierra. Entonces, todo esto es buscando siempre lo que viene de arriba. En tercer lugar, las palabras que estás en los cielos puede referirse a la omnipotencia del que nos oye. Así que por cielos entendamos los cielos materiales, no porque Dios esté encerrado en los cielos materiales, porque está escrito en Reyes 8:27, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, sino para dar a entender que Dios es de penetrante observación, porque ve desde muy alto. Salmo 101:20, ha mirado desde su santa altura, que es sublime en su poder, según el Salmo 102:19. El Señor dispuso su asiento en el cielo, que es estable en su eternidad. Entonces, como nos dice aquí en varias citas bíblicas, no es que Dios esté en ese palacio, sentado en ese trono, y hasta ahí acabó el reino de Dios. No, sino que Dios dice en el Apocalipsis que es el principio y el fin. Si nosotros vemos el principio del universo, nunca vamos a ver el final. Así como el tiempo también vemos el principio, pero el tiempo sigue y sigue y sigue, nunca vamos a ver el final. Así es Dios. Dios es el alfa y el omega. Entonces, decir cielo no significa que está encerrado en un castillo, sino que decir cielo es que Dios observa todo y nos ve a todos. El estrado de la tierra es donde Él pone sus pies. Entonces, como nos dicen en varias citas bíblicas, en el Salmo 101:13, mas tú permaneces eternamente, y también en el versículo 28, y tus años no tienen fin, por lo cual se dice de Cristo en el Salmo 88:30, su trono es como el día del cielo. Con las palabras que estás en los cielos, se nos da confianza para orar por tres motivos.
por el poder de aquel a quien se pide, por la familiaridad con él y por la conveniencia de la petición. El poder de aquel a quien se pide es sugerido si por cielos entendemos los cielos materiales, pues porque no está él limitado por los cielos materiales, como se lee en Jeremías 23:24. Yo lleno el cielo y la tierra. Sin embargo, se dice que el que está en los cielos materiales para indicar dos cosas, tanto la virtud de su poder como la sublimidad de su naturaleza. Lo primero es encontrar los que dicen que todo ocurre necesariamente por la determinación de los cuerpos celestiales, tanto que sería inútil pedirle algo a Dios por la oración. Por esto es una estulticia, porque se dice que Dios está en los cielos, es precisamente como el Señor de los mismos cielos y de las estrellas. En esto, ahorita regresamos, hermanos, gracias por seguir escuchándonos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos, alzando la voz. Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes y comparte con ellos. Todos los domingos a las 5 de la tarde por www.tjcatólico.com. Tú me has llamado. Conduce Lulú Calzada. Escúchanos. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. ¿Te sientes solo, desorientado, frustrado? Los problemas solo tienen solución desde nuestra relación con Dios, y si contamos con una adecuada orientación psicológica, será más fácil encontrar respuesta a nuestra infelicidad. Escucha el programa a cargo del psicólogo Francisco Sotellán y encuentra herramientas para vivir plenamente como hijo de Dios. Acompáñame cada domingo a las 2 de la tarde. Acompáñame desde el punto de vista psicológico católico, aquí en Coinonía Media. Escucha cada sábado en punto de las 8 de la noche el programa Al Pueblo de Dios, un programa conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez, un programa de proclamación y efusión del Espíritu Santo dirigido al pueblo de Dios. www.tjcatólico.com. Cada mañana, un programa para despertar de buenas. Conduce el Padre Papías Cruz. Sábados de 6 a 7 de la mañana, por Coinonía Radio y en www.tjcatólico.com. Cada mañana, Dios estará ahí para sorprendernos y sostenernos. Coinonía Radio 800 AM, imagen católica en Tijuana. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Ya estamos de regreso, hermanos, gracias por seguir sintonizando Radio Coinonía. Le mandamos un saludo a la hermana Griselda Santiago, que manda saludos y pide oración para Judith Santiago Méndez, para que Dios le dé salud espiritual, física y mental. Hermanos, antes de dormir, antes de irnos a dormir y hacemos nuestra oración de la noche, vamos a pedir por la hermana Judith Santiago para que el Señor le dé la salud espiritual y física que necesita. Estamos meditando el Padre Nuestro, es la oración dominical, y estamos viendo la palabra que estás en los cielos. Entonces, cuando nosotros estemos orando y pidiéndole a Dios, nuestro pensamiento debe de ir en el cielo, hacia allá, hacia donde nosotros vamos a llegar. Ahora nos dice Santo Tomás que hay personas que dicen no es necesario hacer una oración a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque tienen las estrellas, tienen el sol. Estamos hablando de personas que no creen en Dios. Entonces, estas personas ven las estrellas como
como pronósticos, como augurios, como todo lo que esotéricos, todo lo que les sirve a ellos para predecir hasta el tiempo y el futuro. Entonces nos dice Santo Tomás que Dios es el que ha creado todo lo que existe. Está en los cielos es precisamente como Señor de los mismos cielos y de las estrellas, conforme al Salmo 102:9. El Señor en el cielo asentó su trono. En segundo lugar, es contra aquellos que al orar idean e inventan imágenes corporales de Dios. Por eso se dice que estás en los cielos, para que por aquello que en las cosas sensibles es lo más elevado, se exprese que la divina sublimidad todo lo excede, aún los deseos y la comprensión de los hombres, de modo que todo el que pueda pensar y desear es menor que Dios, por lo cual se dice en Job 36:26, qué grande es Dios, que sobrepuja nuestra ciencia. Nada de lo que existe en la tierra puede ser mayor que Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Dios ha hecho todas las cosas que existen en la tierra. Si recordamos antes, adoraban a los árboles, adoraban el sol, la luna, las estrellas, la adoraban como Dios. Pero ahora nosotros sabemos que es el mismo Dios que ha creado todo para todos. Entonces, por esa razón nosotros debemos de tener esa confianza de que cuando nuestra mente esté en el cielo, esté sobre las estrellas, sobre el sol, sobre la luna, sobre todo esto. Nos sigue diciendo Santo Tomás, el que está en los cielos, la oración tiene idoneidad y conveniencia, si por cielo se entienden los bienes espirituales y eternos, en los cuales consiste la bienaventuranza por dos razones. Primeramente, porque estas palabras inflaman nuestro deseo por las cosas celestiales. Aquí, cuando nuestro pensamiento esté en la oración y estemos pidiéndole a Dios, nuestra oración debe de estar en el cielo. Entonces, cuando nosotros llegamos a pensar que el Señor está en el trono, que los ángeles están a su alrededor, que hay luz, que todos están en armonía, entonces nuestro corazón se inflama de alegría, entonces sentimos ese gozo, nos sentimos llenos de gozo. Colosenses 3:1, buscar las cosas que son de arriba. En primera de Pedro 1:4 nos habla de la herencia inmarcesible que nos está reservada en los cielos. Entonces nosotros tenemos de tener esa confianza de que un día nosotros llegaremos a estar en la presencia de Dios. Muchas personas que le digan, tú vas a ir al infierno, tú no puedes ir al cielo. Cuando nosotros tenemos esa confianza de que nosotros vamos a ir al cielo, debemos de seguir con esa confianza de que podemos entrar al cielo. Y esa confianza de creer en Jesucristo y creer que podemos llegar al cielo, esa confianza es la que nos lleva ahí. Por eso, con insistencia en los evangelios nos han dicho siempre que busquemos siempre las cosas de arriba. En segundo lugar, porque esto nos convida a que nuestra vida sea celestial. Entonces debemos nosotros tener esa convicción de que nosotros llegaremos un día a estar con el Señor. En 1 Corintios 15:48, como el celeste, así serán los celestes. Y estas dos cosas, el deseo de lo celestial y una vida celestial, nos hacen idóneos para pedir, pues ellas es digna la oración. Entonces, así como el celeste, nosotros seremos un día celestes, estaremos en la presencia de Dios. Por esa razón nuestra oración debe de tener esa seguridad que ha sido escuchada y que ha sido, nuestra petición ha sido escuchada también, porque nuestro pensamiento está en el cielo.
Entonces, la palabra santificado sea tu nombre, ya vimos Padre nuestro, ya vimos que estás en los cielos, y ahora vamos a ver santificado sea tu nombre. Esta es la primera petición. En ella pedimos que su nombre se manifieste y se proclame por nosotros. Ahora bien, el nombre de Dios es antes que nada admirable, porque en todas las criaturas opera maravillas, por lo cual dice el Señor en Marcos 16:17, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, cogerán serpientes, y aunque beban algo envenenado, no les hará daño. Entonces nosotros debemos tener su nombre y proclamarlo por nosotros. El nombre de Dios es, dice, admirable. No lo debemos de utilizar el nombre de Dios para expresiones que cuando recibimos un regalo y decimos, oh Dios mío, qué bonito regalo, o expresamos el nombre de Dios hasta en películas, televisiones, lo usan para una expresión mayor de admiración. Entonces, el nombre de Dios, como dice Santo Tomás, ese nombre solamente se debe de pronunciar en el templo. Ahí es donde nosotros debemos ensalzar su nombre, debemos de nosotros de gritar su nombre, de pedirle a Dios, y porque es un nombre, dice en Marcos 16:17, en mi nombre expulsarán demonios. Entonces es un nombre que tiene poder, tiene poder sobre todos los seres humanos. También nos dice, hablarán en lenguas, cogerán serpientes, y aunque beban algo de veneno, no les hará daño. Entonces es una palabra de Dios que tiene poder. Entonces no lo debemos nosotros de pronunciar por admiración, porque nosotros pensamos que decir, oh Dios mío, estamos protegiéndonos o estamos admirándonos de algo. Lo he escuchado en muchas personas, inclusive no son cristianos, solamente porque lo pronuncian es un signo de admiración mayor. Entonces Santo Tomás nos dice aquí, nos corrige, que nosotros solamente debemos de pronunciar el nombre de Dios en el templo. Allí es donde nosotros santificamos su nombre. No lo podemos santificar en la calle y no lo podemos andar santificando por cualquier cosa. Debemos nosotros de decirlo en el templo. Ahí es donde nosotros debemos de exaltar su nombre. En tercer lugar, es venerable, dice el apóstol en Filipenses 2:10, que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los infiernos. En el cielo, ángeles y santos; en la tierra, los hombres que están de este mundo, que tal hacen, y por el deseo de alcanzar la gloria y por temor al castigo del que huyen. En esto del nombre de Dios hay mucha polémica por parte de los hermanos testigos y por parte de mormones, que a fuerza quieren ponerle un nombre a Dios. Pero sabemos nosotros que Dios Todopoderoso es un Dios innombrable. ¿Por qué? Porque aunque tengamos muchos nombres, no podemos ponerle un nombre a nuestro Dios tan grande. Por esa razón nuestro Señor Jesucristo no le decía ningún nombre, sino que Él le llamaba Padre. Por esa razón nosotros como Iglesia Católica lo conocemos como Padre Nuestro. Y al nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos vino a dar esta oración, sabemos que a través de Él, Dios bajó a través de nuestro Señor Jesucristo encarnado. Es el mismo Dios que nos ha dado a conocer el nombre y glorificar el nombre de Dios. Por esa razón ahora nos dice que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los infiernos. Pronunciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo es signo de poder también. ¿Por qué? Porque Él es el mismo Dios, como ya lo hemos visto en temas anteriores. ¿Cómo es posible que nuestro Dios Todopoderoso haya bajado a la tierra y haya estado encarnado en nuestro Señor Jesucristo? Muchas veces le pregunto a personas si Jesús es el Todopoderoso, y a veces hasta ellos mismos tienen duda.
Claro que sí, nuestro Señor Jesucristo es el Todopoderoso, es el mismo Dios encarnado. Ahorita regresamos, hermanos, gracias por seguir escuchándonos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos, alzando la voz. Este es el tiempo de caminar juntos. No es fácil, pero es posible. Los católicos somos conscientes de las necesidades de nuestra comunidad. La caridad es unión, juntos lo haremos. La caridad es atrevida. Arriésgate a dar. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe del Río te invita a su Expo Comida Regional Guadalupano. Será el 8 de diciembre de 8 de la mañana a 8 de la noche. Incluye un bocadillo y disfrutar del evento cultural. Cooperación $1 o 13 pesos. Te esperamos. Expo Comida Regional Guadalupano. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Ya estamos de regreso, gracias por seguir escuchando Radio Koinonia, esperando que esta meditación del Padre Nuestro a través del Santo Padre Santo Tomás de Aquino nos ayude a reflexionar un poco acerca de esta oración dominical que hacemos todos los días, y más los que vamos todos los días y los que vamos el domingo. Es una oración que nos ayuda a nosotros a reflexionar, es una oración que instituyó nuestro Señor Jesucristo. Le mandamos un saludo a los hermanos de la comunidad de Koinonia que están enfermitos, a nuestros hermanos que también nos escuchan en diferentes comunidades. Gracias por seguir sintonizando esta radio que se ha hecho especialmente para nosotros los católicos. Bien, nos dice Santo Tomás, en cuarto lugar, el nombre de Dios es inexplicable, porque las lenguas todas no bastan para expresarlo suficientemente, pero se trata de hacerlo con ayuda de las criaturas, y así a Dios se le llama roca por razón de fortaleza. En esta palabra roca lo vemos en el Antiguo Testamento, ya habíamos dado un tema acerca de esto, por qué razón le llaman la roca a Dios. Y esta misma roca le pasa el poder a Pedro, donde nos dice en Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. También se llama fuego porque purifica, porque así como el fuego purifica los metales, así Dios purifica los corazones de los pecadores. Por los cual dice en Deuteronomio 4, tu Dios es fuego devorador. Entonces también por medio de su Espíritu Santo nosotros estamos siendo purificados, nos vamos limpiando, nos va enseñando. Cuando una persona entra en este crecimiento, a través del estudio de la palabra, porque es lo único que transforma, Dios encarna en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el Verbo encarnado, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la Biblia. Cuando nosotros aprendemos de la Biblia, nosotros nos vamos transformando, vamos aprendiendo. Y a través del Espíritu Santo nosotros vamos siendo guiados y vamos siendo purificados. Entonces es importante estas manifestaciones de Dios
Y como dicen los hermanos testigos, son tres dioses en uno. A veces la comprensión necesitamos, yo creo, poquita comprensión, en vez de que ellos tienen demasiada comprensión. Para entender las cosas de Dios, nada más debemos de ser humildes. También luz, porque ilumina, así como la luz aclara las tinieblas, así el nombre de Dios disipa las tinieblas de nuestro entendimiento. En Salmo 17:29, Dios mío, ilumina mis tinieblas. Así es que pedimos que el nombre de Dios sea manifestado para que sea conocido y tenido por santo. La palabra santo tiene tres significaciones. Santo es lo mismo que inmutable, y así a todos los bienaventurados que están en el cielo se les llama santos, porque son inquebrantables en la eterna felicidad. Entonces nosotros debemos de pronunciar su nombre de Dios para darle ese honor de santo, ese honor que es la luz, ese honor que es el fuego, ese honor que es la roca. Entonces no podemos nosotros ponerle el nombre como se dice en otros hermanos protestantes, que es Jehová, o Yahvé, que es yo soy el que soy. Pero en sí Dios no tiene un nombre específico. Vemos que en el Antiguo Testamento lo conocían como el Shaddai, como el Todopoderoso, Adonai, el Señor. Entonces no era un nombre específico. Como dice Santo Tomás, no hay palabras para poder ponerle el nombre a Dios. Por eso en el Éxodo, cuando le dijo a Moisés, le dijo, yo soy el que soy. No le dio nombre. Entonces, Dios es un Dios muy grande como para que nosotros, como criaturas, le pongamos un nombre. Con la palabra tierra se designa a los pecadores, primeramente por razón de lo que engendran, porque así como la tierra, si no se cultiva, produce espinas y abrojos, así también el alma del pecador, si no es cultivada por la gracia, no da sino espinas y los abrojos de los pecados. En Génesis 3:18, espinas y abrojos te producirá. En segundo lugar, por su oscuridad. En efecto, la tierra es oscura y opaca, y así también el alma del pecador es tenebrosa y opaca. En Génesis 1:2, las tinieblas cubren la superficie del abismo. En tercer lugar, por razón de su condición, porque la tierra es un elemento que se disgrega si no se lo impide la humedad del agua, porque Dios estableció la tierra sobre las aguas, según el Salmo 135:6, sobre las aguas afirmó la tierra, porque con la humedad del agua se detiene la aridez y sequedad de la tierra. De manera semejante el pecador tiene el alma seca y árida, según el Salmo 142, como tierra sin agua, mi alma sin ti. Entonces nos dice Santo Tomás que nosotros necesitamos de Dios, porque sin Dios automáticamente nosotros no somos nada. Entonces somos una tierra que no se cultiva. No, como vimos en el Evangelio, que cuando la palabra de Dios fue escuchada por otras personas, cayó en espinos, cayó en piedras, y unos cayeron en tierra fértil. Entonces esa tierra fértil es la que nosotros debemos de ser cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, nos vino a enseñar la palabra de Dios. Y cuando nosotros escuchamos los evangelios, cuando nosotros escuchamos en la Santa Misa las lecturas de la Biblia, entonces a través de la lectura nosotros vamos entendiendo los designios de Dios.
pero a veces cuando estamos en la misa, en vez de ponerle atención a la misa, en vez de ponerle atención a las palabras que dicen del Evangelio, nosotros volteamos para todos lados y no escuchamos esas palabras. Esas palabras tan importantes que salen de la Biblia son las que nos van enriqueciendo el alma. Entonces nos aparta de la oscuridad y nos lleva a la luz, nos purifica, nos va enseñando, nos va haciendo personas entendibles a la palabra de Dios, pero es necesario que nosotros leamos, no solamente de ir a la misa, no solamente de estar sentado, sino repasar el Evangelio de lo que se dijo el día de que cuando fuimos, y entonces esas palabras nos van llenando a nosotros de vida, porque eso es, Dios es vida, como nos dice Santo Tomás. La palabra de Dios nos llena, nos alimenta, nos nutre el alma, y cuando el alma está limpia, el cuerpo se siente bien. Cuando nosotros tenemos un alma que está en pecado, nuestro mismo cuerpo también se enferma, tiene depresión, tiene angustia, le falta algo. Pero cuando nosotros aprendemos de la palabra de Dios, nos sentimos más, como más llegados a Dios, como más familia de Dios, nos sentimos limpios, y entonces a través de esas palabras nosotros vamos purificando nuestro cuerpo. Pues gracias, hermanos, por seguir sintonizando Radio Koinonia. Vamos a seguir con este tema del Padre Nuestro. Le damos gracias a todos los hermanos que nos han seguido ayudando en estas transmisiones, en estos costos de la radio, que su generosidad el Señor los premie, porque de Él es esta obra, y se detiene la obra cuando el Señor dice. Por esa razón, cuando nosotros entendemos este mensaje de Dios, sabemos la importancia que es para todos el que podamos transmitir estas palabras que en muchos momentos personas necesitamos de Dios, pero a veces no lo buscamos. Yo necesito de Dios, pero ¿y cómo lo busco? Bueno, empecemos yendo a misa y escuchando las palabras que salen del Evangelio, porque después de las palabras del Evangelio, el sermón es el que nos ayuda a entender un poquito más de esas palabras. Entonces, a través de estas personas que conocen de las Escrituras, nosotros vamos entendiendo lo que Dios quiere para nuestra vida, lo que Dios quiere para nuestro destino, y ya no nos sentirnos tan vacíos, porque sin Dios, como dice Santo Tomás, estamos vacíos, estamos secos. Pero con Dios nosotros tenemos la seguridad de que estamos teniendo una vida importante. Pues gracias, hermanos, por seguir escuchándonos. Nos vemos el próximo viernes. Gracias por habernos acompañado. Cada día tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz a Dios en alabanza, en oración, en predicación. Te esperamos en el siguiente programa de Alzando la Voz, aquí en Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Es la medianoche en todo el país.